Saludos y bendiciones a todos los que nos acompañan esta tarde. Estamos aquí, ¿verdad? Desde la Universidad Teológica del Caribe. Mi nombre es la profesora Teresa Rosado, soy directora de contenido del Proyecto AVE. Y es que nos complace en este tiempo estar con ustedes y presentarles este conversatorio con el doctor Yatensi Bonilla y el profesor Kevin Betancourt, donde vamos a estar hablando nada más y nada menos que el tema el Armagedón. ¿Será decisión de Putin o determinación divina? Entonces, me encantaría presentarles a las personas que nos acompañen en la tarde de hoy, como ya les dije, el doctor Yatensi Bonilla desde Ecuador y el profesor Kelvin Betancourt desde Puerto Rico, ambos profesores de la Universidad Teológica del Caribe y están colaborando conmigo este proyecto conocido AVE. Así que no se mueva de sus asientos, comparta esta transmisión para que los demás puedan ser bendecidos con este conversatorio y además no se vaya hasta que pueda escuchar toda la información que les tengo que dar del próximo curso que tenemos en AVE. Así que les dejo sin más preámbulo al doctor Yatensi Bonilla y al profesor Kevin Betancourt. Vamos a estar hablando el Armagedón, decisión de Putin o determinación divina. Que lo disfruten. Gracias por la invitación. Estamos muy agradecidos por esta oportunidad que nos permiten de poder estar aquí compartiendo con nuestro compañero y colega, el doctor Yatensi Bonilla, en este conversatorio titulado, como muy bien lo has planteado, y es una pregunta, ¿decisión de Putin o determinación divina? Yatensi, muy bienvenido. Muchas gracias, Kelvin. Para mí es un placer estar en este programa, o en este Facebook Live, hablando sobre el Armagedón, sobre este tema mundial que ha despertado a los escatólogos una interpretación del Apocalipsis. Y gracias por estar con nosotros y también de compartir. Muy bien, muy bien. Así que saludamos a toda la audiencia que está en sintonía con nosotros y que ha de disfrutar este extraordinario conversatorio, y queremos nuevamente repetir la pregunta para que la tengamos clara y así podamos tener un diálogo interesante con nuestro profesor, el doctor Yatensi Bonilla. Y la pregunta es la siguiente: ¿decisión de Putin o determinación divina? Claro, ¿verdad? Referente al tema de el Armagedón. Así que para iniciar este conversatorio con nuestro profesor Bonilla, uno de los temas apocalípticos que más ha incentivado la imaginación y la hermenéutica a través de los siglos es la gran batalla de Armagedón. Una referencia a este conflicto, ¿verdad?, que se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, particularmente los versos del 12 al 16, donde allí el autor del Apocalipsis está teniendo una visión y allí en la sexta copa se ha de derramar la ira de Dios sobre la tierra y él ve ese gran conflicto del Armagedón. Por lo tanto, iniciemos con una pregunta básica y sencilla. Yatensi, ¿qué es el Armagedón? ¿Pudieras entrar en detalle en cuanto a sus raíces etimológicas, hebreas y griegas? ¿Qué es lo que el texto bíblico intenta decir con esta palabra Armagedón? Sí, Kelvin. El término Armagedón es un término hebreo y también arameo. Viene de dos raíces. La palabra Ar significa monte o montaña en el hebreo. Se puede pronunciar como Har o Ar. Ahí viene Harim, montañas. La segunda palabra, Magedón, viene de una famosa montaña llamada Megido, que era una pequeña montaña que estaba al noroeste del Mar Muerto, y ahí, al frente de esa pequeña montaña, había un valle donde se libraron grandes batallas en el pasado. Inclusive una de las más recientes fue en el siglo VI a.C. Israel tuvo buenas batallas en ese lugar, en ese valle, frente a Megido. Entonces, uniendo los dos términos, queda Armagedón. Ar, montaña, Megido, el valle de Megido. Eso significa Armagedón, un lugar geográfico que es un monte. Muy bien, muy bien. Y habiendo conocido, al menos de forma básica y sencilla, ¿no?, lo que significa la palabra Armagedón, nos preguntamos a la misma vez, Yatensi, si este conflicto
Es decir, el conflicto del Armagedón, si de alguna manera u otra está asociado con Gog y Magog. Sí, en Apocalipsis 16 lo menciona y también lo menciona el Antiguo Testamento. Es otro término bastante interesante. ¿Qué significa Gog y Magog? Hay un texto del Antiguo Testamento que lo menciona y es el profeta Ezequiel en los capítulos 38 y 39. Pero no, ningún biblista científico le puede decir qué significa Gog y Magog. E inclusive no se puede distinguir o ubicar un personaje real que uno diga, este es Gog y Magog, un rey de tal sitio, no. La palabra Gog y Magog es una palabra que tiene sus raíces ancestrales en la lengua que fue una de las madres del hebreo cananeo y del hebreo aramizado. Me refiero al acadio, donde se habló en la antigua Mesopotamia, tanto el acadio babilonio como el acadio asirio. Entonces el acadio usaba una palabra que se llamaba gugú. Gugú, para algunos exégetas, significa manchón o una mancha negra. Entonces el término acadio, gugú, tenía un calificativo negativo. Cuando un rey ejercía un poder negativo, nefasto, provocando guerras, provocando homicidios colectivos, le decían gugú, un rey de mancha negra. Entonces, ya el término tiene un antecedente, un sabor amargo de algo negativo. Pero también otros comentaristas bíblicos, donde está Gerard Bonrad, Martín Nod, grandes biblistas de la Torá, ellos sugieren que el término gugú se refería a un famoso rey llamado Gigés. Gigés fue un contemporáneo del famosísimo rey asirio Asurbanipal, que fue el que dejó una famosa biblioteca en Nínive, que ahí estaba el Gilgamés, y también otro gran relato de la creación, el Enuma Elish. Entonces, el Gigés fue un rey bastante conquistador, un rey sanguinario que quiso levantar un pequeño imperio, bárbaro en cierto sentido, y tuvo un calificativo negativo. Gigés significaba un rey de mucha crueldad. Entonces muchos asocian el famoso Gog con este rey Gigés. Ahora, ¿qué significa Gog y Magog? La expresión Gog y Magog es un modismo de las lenguas semíticas, de la lengua antigua. Un ejemplo es como decir Luis y la tierra de Luis. O de un gobernador llamado Gerardo. Entonces yo digo Gerardo, gobernador Gerardo. ¿Sí? Es como redundar, algo más. Esos eran los modismos que se usaban en la lengua antigua para sobredimensionar el papel de un personaje. Si supongamos que fuera rey, le decían Luis de Puerto Rico rey, algo así, o la tierra de Luis. Lo mismo, entonces, ¿qué significa Gog? Gog es un personaje que ya mencioné. Ahora, Magog es una palabra compuesta. Viene de un sufijo de la palabra tierra en hebreo que se llama Adamak. La palabra Adama significa tierra, de ahí viene también la palabra Adán. Y hay un infijo en el medio, Adamat, mat antes de la E, que es lo que significa tierra. O también puede significar min, que es una preposición que significa de procedencia, de desde. Entonces, Magog significa la tierra de Gog, la tierra de Gog. Está mencionando un lugar geográfico o mencionando que ese rey tiene un territorio. Entonces, ¿cómo sería la traducción? Gog y la tierra de Gog. Eso significa lingüísticamente. Ahora, no es un nombre propio que indica a tal personaje, sino que da a entender a cierta persona con un carácter negativo de gobierno, de reinado, que está gobernando una tierra. Ese es el sentido. Entonces, es un sentido bastante complejo y ambiguo. Y eso es lo que, y en esa ambigüedad lo está usando justo el profeta Ezequiel. Muy bien, así que prácticamente lo que hemos dicho, y me corrige, doctor, es que cuando hablamos de Armagedón, estamos hablando en términos generales de una palabra que en el buen castellano significa montaña o valle. Sí, y que ese
evento está muy asociado con Gog y Magog, que volvemos, es una forma de decir la tierra de Gog. Bien, pues si Armagedón significa eso y está asociado con Gog y Magog, que significa la tierra de Gog, que en gran medida es lo que el texto está apuntando de lo que ha de acontecer en ese día, en ese lugar geográfico que el texto bíblico en hebreo, en arameo, le llama Armagedón. ¿Qué es lo que ha de ocurrir de acuerdo a lo que el texto bíblico apunta? Bueno, hay que buscar los antecedentes en el Antiguo Testamento, antes del Apocalipsis. Y una pequeña observación, Kelvin, que en Génesis capítulo 10, cuando se habla, sí aparece el término Magog como el segundo hijo de Jafet. De Jafet. Sí, el nieto de Noé. Entonces aparece ese nombre. Ahora, el texto del Antiguo Testamento que menciona Gog y Magog es Ezequiel, capítulo 38. Hay que entender a Ezequiel. Este es otro problema exegético para los eruditos. ¿A quién se refería el profeta Ezequiel cuando menciona en el 38 como un mensaje profético que se van a unir muchos reyes en contra del pueblo santo? Y menciona varios nombres. Y hay un personaje que se llama Gog, que va a unirse a otros reyes muy importantes. Ahora bien, en Ezequiel 38 y 39, posiblemente está mencionando a Babilonia. Hablemos de Ezequiel. Ezequiel fue un sacerdote muy importante que fue deportado a Babilonia cuando en el año 587 Babilonia se apoderó de Jerusalén y mandó y deportó hacia Babilonia las mentes más brillantes, tanto en el sacerdocio como en el profetismo, y entre ellos estaba Ezequiel. Entonces, Ezequiel desde el cautiverio empezó a elaborar profecía en nombre de Dios. Entonces, cuando Ezequiel ya planificaba de llegar a Jerusalén y ya profetizó que se iba a reconstruir la ciudad y el templo dentro de esa dinámica profética, Ezequiel mencionó que Babilonia era como el Gog y Magog que iba a atacar al pueblo escogido por Dios y lo llevó deportado. Entonces es una profecía construida para denunciar la injusticia, el poderío militar de Babilonia. Bien, muy bien. Ahora, me llama mucho la atención ese contexto que le has dado sobre en qué consistía en gran medida, ¿no? Este conflicto, porque por muchos años se ha dicho que el evento que ha de ocurrir, especialmente en el Armagedón, es un conflicto, una batalla, una lucha, pero trayéndolo ahora al Nuevo Testamento, donde el autor de Apocalipsis lo recoge, lo retoma, en ese contexto del Nuevo Testamento, ¿qué pudiera estar implicando para esa primera audiencia este evento que Juan está anunciando y que va a ocurrir o que de alguna manera está ocurriendo en su contexto y que él le llama el gran día del Armagedón? Ahora, el Apocalipsis cita mucho al Antiguo Testamento. Es lo más curioso. Entonces, ahora quiero cerrar la idea, Kelvin, que el Apocalipsis, posiblemente el Apocalipsis, está citando a Ezequiel dentro del contexto de Babilonia. Esto es importante. ¿Y por qué? Porque el autor del Apocalipsis escribió el Apocalipsis en un contexto de persecución contra el cristianismo, en el contexto de la persecución de Domiciano. Domiciano gobernó el imperio en el año 81 al 96 y a finales de su gobierno, Domiciano inició una persecución fuerte contra el cristianismo. Y el objetivo de Domiciano era restaurar las antiguas tradiciones romanas, porque el cristianismo era el causante, según Domiciano, que ya los romanos no adoraban a los antiguos dioses, y por culpa
del abandono de las antiguas tradiciones y culturas, y también de dejar de adorar los antiguos dioses, los dioses castigaron a Roma, al Imperio Romano, con sequías, hambrunas, con guerras, con pestes, etcétera, etcétera. He ahí los 4 caballos del Apocalipsis, que representa, es un resumen histórico del escenario que estaba viviendo Domiciano con su imperio. Y todo emperador tiene que buscar un chivo expiatorio. Entonces, bajo esta problemática económica, esta problemática de salud, esta problemática bélica, dijo Domiciano, fueron los cristianos, ellos son los culpables. Entonces sacó un edicto de volver a instaurar las antiguas tradiciones romanas, los cultos a los antiguos emperadores, y fue con Domiciano que se restauró la marca. Tenían que quemar incienso en las estatuas de los dioses, de los emperadores, y llevar una marca. Y el que no llevara la marca era sospechoso del cristianismo y era enjuiciado. Entonces, en todo ese contexto, y las persecuciones fueron fuertes en Asia Menor, lo que ahora es Turquía. Entonces, en ese contexto está el Juan, que era un anciano, pastor de la iglesia de Éfeso. Él vive las persecuciones, anciano, fue testigo de cómo mataban a su gente. Él se escapó de la muerte violenta porque era un líder anciano. Lo deportaron a Pasmo, pero en esa dinámica, para el autor del Apocalipsis, la bestia, Gog y Magog, la bestia es el imperio romano, el poder político romano, y Gog y Magog es Roma. Pero hay muchas evidencias bíblicas e históricas que el autor del Apocalipsis asocia a Babilonia con Roma, porque en mucha literatura rabínica, en el periodo intertestamentario, Roma significaba la Gran Babilonia para los maestros judíos e inclusive para las escuelas rabínicas, y hay mucha literatura midráchica sobre este punto. Entonces el autor está asociando Roma con Babilonia, y es muy posible que la interpretación que da el autor del Apocalipsis es que el profeta Ezequiel está asociando a Gog y Magog, está asociando la reunión de todos estos reyes en contra de Jerusalén, lo asocia con Babilonia. Es muy posible que esa fue la interpretación que dio el autor. Bueno, hay muchas evidencias exegéticas sobre esto. Entonces, el autor del Apocalipsis está luchando contra su propio Gog y Magog, está luchando contra su propia bestia en Apocalipsis 13 y está preparando un escenario de una batalla final que se llama Armagedón. Pero no podemos entender un texto fuera de su contexto. No podemos sacar un texto fuera de su contexto para un pretexto, que es lo que estamos haciendo ahora. Ahora, cuando leen Apocalipsis, le dan otras interpretaciones, que es lo que yo llamo hermenéutica. Y eso hay que recalcar mucho, Kelvin. Hay 2 formas de acercarnos a la Biblia. Una forma es hermenéutica. La hermenéutica es un arte de interpretación. Es cuando yo tomo el texto y lo adapto a mi contexto de lector, a mi cosmovisión política, de género, sexual, económica, psicológica. Tomo el texto y lo meto en mi mundo y le hago decir al texto lo que el texto nunca dijo al inicio. Eso es la hermenéutica, y eso es lo que estamos haciendo con el texto de Apocalipsis en relación a los nuevos acontecimientos o escenarios políticos económicos, en el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ahora, pero ustedes me preguntarán, ¿habrá un método donde yo pueda ir al texto y buscar el primer sentido, lo que quiso decir el autor sagrado cuando inscribió y escribió tal verso? Eso se llama exégesis, que incorpora una metodología científica. Entonces, hay una guerra entre la exégesis, que es la verdad que inspiró al texto y al escritor, contra las hermenéuticas, las nuevas lecturas que le estamos dando hoy. Entonces, yo creo que esos 2 escenarios hay que manejarlos muy bien. Bien, y yo creo que tienes un punto muy importante y estoy de acuerdo contigo, y por eso formulé la pregunta sobre qué probablemente el texto pudiera estar comunicando en su primer sentido para esa primera audiencia. De hecho, en uno de los cursos que ofrecemos en la UTC, en la cuestión hermenéutica exegética, una de las cosas que yo siempre digo es que antes de que la palabra de Dios fuese palabra de Dios para nosotros, primero fue palabra de Dios para ellos. Por lo tanto, hay que entender esa palabra de Dios para ellos. Y yo creo que ese es uno de los errores que hemos cometido, ¿verdad? Cuando interpretamos el Apocalipsis, donde estamos buscando lo que el texto significa para nosotros, que no está mal, porque creemos que la Biblia es palabra de Dios para nosotros, pero no es posible hacer ese salto hermenéutico sin primero haber hecho la tarea exegética, ¿no?
este acercamiento científico, riguroso, de descubrir el primer sentido del texto. Y me parece que tú lo has planteado muy bien cuando hace esta asociación de lo que probablemente el autor pudiera estar denunciando cuando habla del Armagedón, cuando habla de Gog y de Magog. Y teniendo eso en consideración, te pregunto entonces, Yatensi, trayendo eso ahora acá en nuestro contexto, haciendo el salto hermenéutico, pudiéramos hablar de un Gog y Magog en el siglo XXI, pudiéramos hablar de un Armagedón en el siglo XXI y, de ser posible, ¿quién sería entonces ese Gog y Magog? ¿Cuál sería ese conflicto del Armagedón que hoy nosotros estamos viviendo en este siglo XXI? Y esa va a ser la dinámica del taller que vamos a hacer justo en noviembre. Sobre esa dinámica vamos a trabajar. Bien. Y su pregunta, no la quiero contestar directamente porque ese va a ser el manjar. Y aquí está la profesora Teresa, ella va a decir que está de acuerdo. Eso es lo que vamos a trabajar. Pero voy a dar ciertas pinceladas a su muy magistral pregunta, que ahí se fundamenta el curso. Miren, hay que manejar, hay que lidiar, hay que aprender a unir en un sacrosantum matrimonium, en un matrimonio santo, entre la exégesis, el primer sentido que inspiró al autor sagrado, que era para su momento, con las hermenéuticas que ayudan a interpretar el espíritu profético a diferentes escenarios. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, Juan manejó su propia bestia, que le tocó lidiar, correcto. Habló de su propio Armagedón. Él tenía su propio Gog y Magog y su propia visión profética dirigida por el Espíritu, eso no lo dudo. Pero hay que entender que el espíritu de la profecía que iluminó el contexto histórico de Juan del Apocalipsis va a seguir iluminando a otros escenarios. O sea que la profecía se va desdoblando para iluminar a otros contextos históricos políticos que también van a ver Gog y Magog. Mire, Kelvin, yo he investigado algo que me ha llamado la atención para fundamentar esto. En todos los siglos, en la historia de la interpretación del Apocalipsis, yo puedo contar 1 millón de candidatos a Gog y Magog y 1 millón de candidatos a bestias. Empecemos con el número de la bestia. Resulta que se nos ha dicho que el número de la bestia es 666. Genial, ya bien. Pero apareció un manuscrito, el papiro 115, que dice que el número de la bestia es 616. Y el papiro 115 es el más antiguo, es la copia más cercana al original. Y me dice que fue 616. Pero aquí viene otro problema. En los 400 primeros años se ha demostrado en diferentes manuscritos del Apocalipsis 13, cercano al original, 30 números de bestias diferentes. Hay 30 números de bestias diferentes en los manuscritos de Apocalipsis 13 más antiguos, cercano al original. ¿Qué significa? Que el primer autor tenía su propio número que hacía referencia a su propia bestia. Pero los copistas del siglo II, los copistas del siglo III, le dieron otra equivalencia numérica a la propia bestia que les tocó lidiar. O sea, no importa si los números cambian, lo importante es que bestia siempre hay. Si ya la bestia del siglo I ya murió, hay uno del siglo II y siglo III. Y esto está comprobado científicamente en la papirología. Lo mismo pasa con Gog y Magog. San Agustín tenía su propio Gog y Magog en el famoso libro La Ciudad de Dios, cuando Agustín fue testigo de cómo Roma cayó en el siglo IV, y él escribió ese librazo que se llama La Ciudad de Dios, y ahí habló de su propia bestia y de su propio Gog y Magog, que no coincide con Putin, por si acaso. Y uno revisa que en el siglo IV, para un historiador, su Gog y Magog era el famoso Juliano, el apóstata. Para otro en el siglo V, y para un judío cristiano en plena Segunda Guerra Mundial, cuando veía cómo los bombarderos alemanes le incendiaban su casa, pregunto, ¿para él quién era Gog y Magog y quién era la bestia? Posiblemente Hitler. Para un párroco católico de Milán, cuando Benito Mussolini le mandó a bombardear una iglesia católica que estaba en contra del fascismo de Mussolini, para esa iglesia católica pequeña, Gog y Magog era Mussolini. Oye, interesante.
para cada siglo, para cada época, cada actor en un contexto determinado interpreta el Apocalipsis de acuerdo a su propia experiencia. O sea que hay muchos candidatos a God y Mago, a bestias, en diferentes escenarios políticos. Dígame si no era más fuerte que Hitler fuera el candidato de dirigir el Armagedón en la Segunda Guerra Mundial. Dígame si no era un candidato fuerte. Ahora el candidato es Putin. Y yo no sé si en 20 años va a ser otro candidato, porque Putin se va a morir también como ser humano. Entonces hay que entender esa dinámica de la profecía que se va desdoblando el espíritu de la profecía. muy bien, extraordinario. Estoy de acuerdo contigo en ese sentido, ¿no? Y yo creo que eso es lo extraordinario del documento bíblico, y creo que es la tarea de cada uno de nosotros, a la medida que va pasando el tiempo, de ir contextualizando, ¿no?, el texto y viendo cómo a través de los tiempos, a través de la época, la palabra de Dios continúa siendo refrescante, siendo una palabra inspiradora, siendo una palabra iluminadora, siendo una palabra para nosotros aquí y ahora, y cuando vengan las próximas generaciones, continuará siendo palabra de Dios en el momento, ¿verdad?, preciso. Yo no sé si esto sería interesante también hablarlo un poquito. ¿De dónde pudiéramos entonces nosotros aterrizar y ¿verdad?, llegando a la pregunta fundamental de este conversatorio, el Armagedón, si es decisión de Putin o determinación divina? ¿Por qué Putin sale en el escenario? Usualmente en estos temas de Apocalipsis siempre tendemos a hablar de Rusia y de la China y de los movimientos comunistas, etcétera. ¿De dónde va surgiendo esta idea, verdad?, donde vamos asociando que probablemente este evento del gran conflicto, el Armagedón, tiene que ver de alguna manera u otra con Rusia, con China, en este caso con Putin? Ahora, está asociado, eso es un problema bastante complejo, y eso es lo que vamos a trabajar en estos 2 días del próximo mes, del 16 al 17 de noviembre, pero vamos a dar algunas ideas muy generales. Si vamos al God y Magog y al Armagedón, primero al God y Magog de Ezequiel. Ezequiel se refiere a los enemigos de Jerusalén. Todo enemigo de Jerusalén es God y Magog. ¿Y quiénes eran los ejércitos que dirigía God y Magog, que se le unieron a God y Magog? Eran todos los ejércitos, todos los pueblos enemigos de Israel que estaban en los 4 puntos cardinales, inclusive los pueblos mesopotámicos de los antiguos imperios babilonio y asirio, los descendientes de los hititas en la antigua Anatolia, lo que ahorita es Turquía. Era una cantidad de enemigos también al norte de África. Entonces, en conclusión, Ezequiel está lidiando contra los enemigos de Jerusalén. Ese es su Armagedón, ese es su God y Magog. Apocalipsis, para el autor del Apocalipsis, son los enemigos de la iglesia. Porque para Juan, el nuevo pueblo de Israel ya no es el antiguo pueblo judío, es la iglesia, el nuevo pueblo de Israel. Hay que entender la visión, la cosmovisión del autor del Apocalipsis. Entonces, todo enemigo de la iglesia es el God y Magog. Ahora, en el caso de Putin, hay un problema táctico. Ya no es un tema religioso. Inclusive, sabemos que Putin es simpatizante con el cristianismo, porque Rusia es la sede del famoso cristianismo ortodoxo. Antes de corte griego, un cristianismo ortodoxo fuerte. Entonces, estamos hablando de una Rusia, en cierto sentido, con una fuerte presencia cristiana, con el cristianismo ortodoxo griego, de origen griego. Entonces, aquí Putin no está hablando de estar en contra de la iglesia, y no un ataque contra Israel. Es más una consolidación de la megapolítica mundial, porque ese es otro tema importante, la megapolítica, donde Putin quiere ser el líder de la megapolítica o de la geopolítica, que es bastante fuerte. Entonces, hay que verlo desde otros escenarios, no tanto de fe, sino políticos y económicos, porque no se ha mencionado el tema de la fe. Ahora, cuando hubo a comienzos del siglo XX el tema de la famosa Liga Árabe, donde se reunieron todos los pueblos musulmanes en contra del pueblo israelita, ahí sí podíamos hablar de una guerra religiosa, el mundo musulmán islámico contra el mundo judío y el mundo cristiano.
Y actualmente la guerra entre Oriente y Occidente tiene un contexto religioso, en el fondo, el Islam y el cristianismo, ya sea católico, protestante, etcétera, o fundamentalista. Pero en este caso de Putin no se está planteando un tema dentro de la geopolítica directamente religioso. Eso es un punto que hay que mencionarlo. Ahora, el tema del nuevo orden, que también está en relación. El tema del nuevo orden mundial es un tema que se ha trabajado desde la filosofía política. Bien. A mediados del siglo XX, hay varios politólogos ingleses, que lo vamos a mencionar en el curso, que ya fueron creando una geopolítica con un mesías político. Ya el tema de tener un líder mundial con un nuevo orden se llama el mesianismo político y se trabajó desde la filosofía política y ir creando una figura geopolítica, un líder mundial que empezara a globalizar todo, la economía, la religión, todo y la cultura, y usando los medios de comunicación. Esto está unido con los medios masivos de comunicación que ayudan a la globalización. Entonces, ya esta figura del nuevo orden, desde el punto de vista político, ya se empezó a forjar desde a mediados del siglo XX, y que eso se ha conectado y han usado Apocalipsis como un fundamento literario para crear esta megapolítica con un líder mesías que va a ser el Salvador. O sea, todo se va juntando. Ya para ir dando un cierre, mi última pregunta sería, doctor Yatensi, nosotros sabemos que el documento bíblico es teológico, nos interesan los asuntos históricos, sociales, literarios, excelente, pero creemos que el documento bíblico afirma conceptos o ideas teológicas. Le pregunto, ¿qué afirmación teológica pudiera estar comunicando Apocalipsis 16 cuando habla del evento del Armagedón? Esa pregunta la voy a contestar en el curso. Muy bien, excelente. Interesados los esperamos en el curso. Excelente, extraordinario. Así que, compañeros y compañeras, ya saben, el doctor Yatensi Bonilla es un especialista en Biblia y estará muy gustoso en dialogar y enseñarle mucho más acerca de lo que es el Apocalipsis. Así que, Yatensi, gracias por estar con nosotros. No, Calvin, gracias a usted por esta invitación y también a la profesora Teresa. Un gusto, y también a la Universidad Teológica del Caribe, que la preside nuestro gran amigo Francisco Ortiz y la doctora Carmen, y a todos ustedes que forman UTC, un gran trabajo. Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias a ambos por este conversatorio donde nos mantuvo al punto de las filas ahí. Así que esto ha sido un manjar y un preámbulo de lo que vamos a tener en nuestro próximo curso de AVE. Y las personas me preguntan, profesora, ¿cómo nos podemos matricular? ¿Qué es AVE? Les explico rapidito. AVE es una propuesta diferente, 100% en línea, donde ustedes pueden capacitarse de varios temas. Por ejemplo, tenemos temas teológicos, tenemos temas de herramientas digitales, tenemos temas de gestión personal. Y este noviembre 16 y 17 tenemos un curso magistral con el doctor Yatensi Bonilla acerca del nuevo orden mundial, un estudio apocalíptico y escatológico, donde él va a estar hablando precisamente de los temas que él nos dio como pinceladas en este conversatorio. Vamos a profundizar en el mismo. Entonces muchas personas me dicen, profesora, es el 16 y 17 de noviembre a las 7 de la noche. Si no puedo conectarme, ¿qué puedo hacer? Mira, no hay problema. Cuando usted se registra después de esa fecha del 16 y 17 de noviembre, si usted está registrado en el curso, usted va a poder accesar a los videos y va a poder disfrutar del contenido. Además, nosotros como universidad dentro del proyecto AVE subimos contenido relacionado al curso, que no solamente disfruta del video, sino que también disfruta del contenido que vamos a tener en la plataforma de AVE. Y entonces, ahora yo quiero que todos los que han visto esta transmisión y quieren ser parte de este grandioso curso, el nuevo orden mundial, un estudio apocalíptico y escatológico con el doctor Yatensi Bonilla, vaya directamente a aveutc.com, busque el curso y se registre. De hecho, aquí en nuestro Facebook Live tenemos un enlace directo que usted presiona y puede registrarse hoy mismo. Importante, ¿verdad? Que sepan que esto va a ser una experiencia
y cita con el conocimiento bíblico y teológico. Así que no pase la oportunidad. Y mira, me hacen otra pregunta. Profesora, ¿se necesita algún requisito? ¿Se necesita estar matriculado? ¿Se necesita? Mire, el único requisito es, mire, que usted tenga una computadora, una tableta, un celular, acceso al internet y tenga todas las ganas de escuchar y aprender sobre este tema. Así que les invito a todos a que se matriculen, se registren hoy en nuestro curso, el Nuevo Orden Mundial, un estudio apocalíptico y escatológico con el doctor Yatensi Bonilla. Va a estar en vivo el 16 y 17 de noviembre a las 7 de la noche de Puerto Rico, pero también puedes verlo a la hora que tengas disponible después de esa fecha. Así que vamos a tener allí los recursos. Le doy las gracias nuevamente